manera inmediata a los profesionales de la seguridad privada en la estrategia de vacunación. Queremos que sean incluidos dentro del grupo 6 de vacunación, dentro de los llamados trabajos esenciales. Ustedes nos han oído decir muchas veces que todo trabajo es esencial. El trabajo de todo español, el trabajo de toda española que sostiene una familia es esencial. Pero si además tenemos en cuenta que los miembros de seguridad privada contribuyen a garantizar la seguridad en muchos espacios públicos y privados y que colaboran con nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, nos parece que deben contar, siempre como es lógico, de manera voluntaria, con este plus de protección para aquellos que realizan importantes tareas en beneficio de la seguridad de todos. Junto a ellos, ya saben que hemos reclamado también facilidades de vacunación para los habitantes de Ceuta, que precisamente en estos días hacen frente a una ola, una invasión migratoria descontrolada y deberían también, voluntariamente, si así lo desean, poderse vacunar de manera prioritaria. Y sin más, me pongo a su disposición para cualquier pregunta. Sí, hola, buenas tardes, portavoz. El resto de partidos políticos acusan a Vox de ir en el peor momento posible a Ceuta, provocando más tensión y crispación. Me gustaría conocer su opinión al respecto y también saber si en un plazo breve de tiempo tienen pensado retomar el acto que no pudieron celebrar, si dentro de unos días van a regresar de nuevo a la ciudad autónoma. Gracias. Muchas gracias. Es verdad que Vox se enfrenta en solitario al resto de los demás partidos. Es verdad, por eso siempre decimos que solo queda Vox. Y precisamente la ausencia de los demás partidos, la ausencia de una política clara, la falta de rigor, de compromiso, de valentía, también hay que decirlo, de los demás partidos es una de las causas, una de las múltiples causas que nos ha traído hasta aquí. Desde luego Vox no se va a dejar zarandear por todos los demás partidos, aunque algunos de ellos a veces nos provoquen vergüenza ajena, ¿verdad? Ayer tuvimos que ver cómo el Partido Socialista y el Partido Popular y los partidos islamistas de Ceuta firmaron todos una declaración conjunta contra Vox. Realmente ver al Partido Popular arrastrado por el Partido Socialista y por los partidos islamistas es lamentable. No sé si es sorprendente, porque a mí no me sorprende nada, pero es lamentable. No nos olvidamos de que el Partido Popular prefirió pactar con el Partido Socialista antes que con Vox en la ciudad de Ceuta y, por tanto, todas estas declaraciones conjuntas del resto de los partidos no nos sorprenden. Pueden llegar a parecernos tristes, lamentables, pero no nos sorprenden. Vox precisamente va a todos los sitios donde es necesario, y usted dice en el peor momento, y estoy de acuerdo. Cuando peor están las cosas es cuando más necesario es que vayamos. Así que estamos en los momentos buenos porque tenemos presencia permanente, tenemos en esta Cámara la única diputada de Ceuta, porque ganamos las elecciones en Ceuta, por cierto, con un 13% de diferencia sobre el siguiente contendiente, que era el Partido Socialista. Estamos permanentemente en Ceuta, estamos permanentemente en el conjunto de España, pero acudiremos con más intensidad justamente en los peores momentos, donde más haga falta, cuando la población se sienta más desprotegida, cuando se vean más solos. Ahí estará Vox, como lo estuvo, ya lo he dicho antes, en Sestao, en Vic, en Alsasua, en todos los sitios donde los españoles donde algún español se pueda sentir más solo y más desasistido, ahí estará Vox siempre. Y sí retomaremos los actos en Ceuta, aunque ahora mismo no tenemos todavía un calendario previsto. Preguntar por los indultos. Conozco su posición. Ya han dicho ustedes que si se producen los indultos a los presos, a los líderes catalanes que están en la cárcel, ustedes van a recurrir. Más allá de eso, ¿usted cree que los indultos pueden ayudar a la resolución del problema que hay con Cataluña? ¿Creen ustedes que van a ayudar al diálogo y a que pueda haber más entendimiento entre la Generalitat y el Gobierno central? Gracias. Gracias. No sé muy bien a qué problema con Cataluña se refiere. Cataluña no tiene ningún problema con España ni España con Cataluña. Hay un problema de unos delincuentes que están encarcelados por haber roto la ley, por haber sido avisados sucesivamente de que estaban rompiendo la ley y que han decidido continuar rompiendo la ley. Y mire, sin ley no hay democracia. No podemos tolerar que los que rompan la ley se sientan impunes. Y sobre todo, aquellos que han jurado guardar la ley y hacer guardar la ley, los que son garantes del Estado en Cataluña, pues no es otra cosa los que representan la comunidad autónoma que la representación del Estado en ese territorio. Por tanto, precisamente los que representan y ostentan cargos de representación son los que deberían dar ejemplo. El problema no es con Cataluña, el problema es con un número muy pequeño de políticos irresponsables
que, si no es por Vox, probablemente hoy no estarían en la cárcel, pero que están desgraciadamente encarcelados. Digo desgraciadamente porque a nadie le gusta encarcelar o que se vea a otras personas encarceladas, pero desgraciadamente porque han cometido delitos graves, de los más graves que se pueden cometer sin derramamiento de sangre en tiempos de paz. Por tanto, el problema no es con Cataluña, el problema es con algunos dirigentes muy irresponsables que hoy están viendo cómo otros dirigentes también muy responsables, que son sus socios, los que están en el Gobierno de España, están pretendiendo burlar la ley para que precisamente no tengan consecuencias sus actos delictivos. Y añado un factor que es muy importante, que es el factor "o tornarem a fer", es decir, lo volveremos a hacer, que es la enseña con la que ellos se presentan cada vez que se les pone un micrófono delante. Lejos de haber mostrado ningún tipo de arrepentimiento, los presos que están en la cárcel por motivo de su quebrantamiento de la ley han demostrado que quieren volver a hacerlo. Yo no he oído todavía a ninguno de ellos decir que se arrepienten de lo hecho. Es más, me remito a palabras de Pedro Sánchez, ya no sé si era el presidente de gobierno, era Pedro Sánchez cuando hablaba, y cuando decía que los presos ni siquiera habían pedido el indulto porque no se arrepentían y que, por tanto, este tema estaba fuera de toda cuestión. Pues mire, el tiempo ha pasado, su actitud no ha cambiado y debería seguir siendo un tema fuera de toda cuestión. ¿Ninguna pregunta más? Pues muchas gracias.